Bueno, la diversidad y la inclusión es un concepto muy amplio que se ha usado recientemente sobre todo en la corporación. Y para Racismo MX, la diversidad en específico, pues refiere justamente a toda esta riqueza que existe no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, de diversidad de formas de ser, de pensar, ¿no? Cosmovisiones. Sin embargo, históricamente estas cosmovisiones y formas de ser y de posicionarse ante el mundo han sido borradas o se ha impuesto una sobre las otras. Pero hay que tener en cuenta que la diversidad siempre es sinónimo de riqueza. Entonces, para Racismo MX, pues eso es una cosa importantísima, ¿no? La riqueza que recae en la diversidad. Ahora, la inclusión tiene que ver con esa puerta de entrada hacia espacios en donde históricamente poblaciones vulnerables o en condición de vulnerabilidad no han podido entrar. Entonces, la puerta de entrada es la inclusión, que se materializa desde luego en políticas que las corporaciones o incluso otras instituciones pueden hacer para que estas poblaciones ocupen esos espacios. Pero a este concepto de diversidad e inclusión, desde nuestra perspectiva, le falta un tercer elemento que también ha sido recientemente usado por corporaciones. Y este tercer elemento, pues, es la equidad, ¿no? Porque no nos podemos quedar solamente en el tema de la inclusión y pues ya somos inclusivos y entonces ya con eso lo logramos. No, tenemos que hacer de la equidad parte de la cultura. ¿Por qué? Porque si ponemos un ejemplo de una empresa que se dice incluyente con las mujeres, por ejemplo, tenemos que analizar en qué puestos o en qué posiciones o qué espacios ocupan las mujeres dentro de esa institución para realmente saber que esta inclusión se traduce en temas de equidad y que no se replican otra vez las estructuras de poder ahora al interior de la corporación. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que la diversidad y la inclusión son importantes, pero tenemos que tener en cuenta que la equidad es otro de los elementos que tenemos que considerar. Bueno, la diversidad y la inclusión en nuestra visión juega un papel importantísimo, ¿no? Y yo creo que hay dos puntos que yo destacaría. La primera es que el concepto de diversidad e inclusión, de nuevo, sobre todo visto desde las corporaciones, ayuda mucho a que desde el área social y del activismo se visibilicen temas que normalmente estaban invisibilizados o que estaban asociados, digamos, a luchas sociales que aparentemente estaban divorciados del mundo corporativo. Pero hoy sabemos que pues, las empresas trabajan dentro de estos entornos y la diversidad y la inclusión ayuda a visibilizar estos sistemas de opresión históricos, no solo en torno al racismo, sino también el sexismo, violencia de género, homofobia, transfobia o capacitismo. Entonces, eso ha permitido que haya un puente de comunicación entre la sociedad civil, activistas y sector privado y empresas, ¿no? Y en un segundo punto, creo que ha permitido también que desde las empresas, como agentes importantísimos en nuestra sociedad, generen políticas justamente de equidad, de inclusión, para hacer que estas poblaciones históricamente discriminadas o en condición de vulnerabilidad puedan entrar al sector productivo y también puedan mostrar su creatividad, su innovación. En fin, creo que esto ha servido para que las corporaciones puedan ir de la mano con el sector público perdón, y con el sector de la sociedad civil. Bueno, la diversidad e inclusión ha ayudado a Racismo MX también un poco a posicionarse y generar estos puentes de comunicación con las empresas, ¿no? Al exterior de Racismo MX, el concepto y las políticas de diversidad e inclusión han ayudado a que nosotras y nosotros podamos hablar de los temas que nos competen. Desde luego, Racismo MX tenemos una visión interseccional de la lucha antirracista y esto ha permitido justamente que podamos hablar con las empresas, tener programas educativos, pero también posicionar políticas que puedan ayudar a generar un entorno dentro de las empresas más equitativo y desde luego más diverso, ¿no? Esto es al exterior.
Justo al interior de Racismo MX, la diversidad e inclusión también se vive todos los días. Racismo MX es un equipo que está conformado por personas que tienen distintos antecedentes y que también les cruzan varios sistemas de opresión históricos, ¿no? Nuestro equipo está conformado mayoritariamente por mujeres, ¿no? Mayoritariamente por personas racializadas, ¿no? Tenemos personas afrodescendientes, tenemos personas morenas, ¿no? También tenemos personas de la diversidad sexual, ¿no? Tenemos personas trans, la mayor parte somos personas LGBT, así es que, y tenemos también personas con discapacidad, así es que esta parte de la diversidad que vivimos todos los días en Racismo MX ayuda a que generemos mejores políticas porque no solamente las vemos como objeto de estudio o como una estrategia, sino las vivimos todos los días. Entonces eso hace único al equipo de Racismo MX. Bueno, justo la iniciativa más relevante que hemos trabajado en conjunto con empresas, porque hemos identificado esta necesidad, es la bolsa de talento racializado que anunciamos hace poquito y que estamos a nada de lanzarla, la cual consta de una base de datos en donde se van a encontrar perfiles de personas que se identifican como racializadas, es decir, como morenas, indígenas, afrodescendientes o de alguna otra población históricamente discriminada, como por ejemplo personas de la población rom o personas de origen asiático. Y eso va a permitir que las empresas puedan encontrar en este espacio perfiles de profesionistas con todas las capacidades que buscan, pero que además sean parte de estos colectivos. Y también, pues como nuestra visión es interseccional, la bolsa de talento racializado no solamente tiene la información de la racialidad de las personas, sino que también incluye la información sobre si la persona pertenece o no al colectivo LGBT, si tiene alguna discapacidad, porque lo que queremos es justamente que las estrategias de diversidad e inclusión de las empresas no se queden en un solo sector. Creemos que el antirracismo debe ser aliado de otras luchas como la LGBT, de las personas con discapacidad y sin duda de la lucha por los derechos de las mujeres. Entonces, esta iniciativa, que es muy nueva, sabemos y estamos seguras y seguros que va a generar un impacto enorme y va a generar equipos más diversos en las empresas que decidan consultarla. Bueno, pues yo identifico en general como tres retos. El primero es que desde el mundo corporativo, pues no quedarnos en el tema de la inclusión, ¿no? Porque incluso desde el antirracismo, esta inclusión se puede leer como tokenismo, ¿no? O sea, en la medida en que yo llene estos espacios, presuma que soy muy inclusivo, pues ya la hice, ¿no? Pero en realidad no estamos resolviendo el problema histórico, ¿no? Entonces, pasar al tema de la equidad creo que es algo fundamental y es un reto pero que obviamente pues merece la pena mucho más esfuerzo, mucha más estrategia y está relacionado con el segundo reto que yo identifico, ¿no? Y el reto que identifico es que históricamente hay poblaciones que han sido discriminadas, pero eso implica necesariamente que haya poblaciones que históricamente han tenido acceso orgánico a ciertos espacios sin cuestionar, digamos, los privilegios y que detentan el poder. Entonces, necesitamos platicar con estas poblaciones, necesitamos crear puentes de comunicación para que justo ese poder se distribuya de manera más equitativa, ¿no? Entonces, esto merece un proceso pedagógico, pero también de creación de políticas. Y el tercero justamente es que las empresas pues no están aisladas, ¿no? Y operan en un entorno que también reproduce ciertas violencias o discriminaciones estructurales. Entonces, este reto va mucho más allá de la corporación y entonces involucra a todos los agentes de la sociedad, no solo a las empresas, sino también a las familias, a las escuelas y desde luego a los gobiernos. Pues para resolver los sistemas de opresión, como por ejemplo el racismo, pero no solo el racismo, sino también el sexismo, el capacitismo, la homofobia o la transfobia, pues necesitamos de verdad respuestas integrales. Como son sistemas de opresión que se han consolidado a lo largo de los siglos, pues nos tomaría mucho tiempo hacer una sola cosa. Entonces las respuestas tienen que ser integrales e ir desde, digamos, estrategias desde las narrativas, la educación, pero también que tengan que ver con el sector privado, ¿no? Por ejemplo, ya hay muchos
business cases por la diversidad y la inclusión, pero también llegar a las partes más digamos, profundas, como las políticas públicas o cambios incluso legislativos, ¿no? En las estructuras sociales. Entonces, desde mi perspectiva, todos los cambios que ocurran, desde la parte que pueda ser vista como más superficial en medios de comunicación hasta cambios en nuestras normativas, todo va a tener un impacto y todo suma. Entonces, nada es excluyente y eso sí, necesitamos ir mano a mano con otras luchas para que en realidad se pueda lograr una sociedad mucho más incluyente y desde luego igualitaria, ¿no? Pues la diversidad y la inclusión, desde luego que fomenta la innovación, no lo digo yo, ya hay muchos estudios que se han hecho al respecto, ¿no? Recientemente leí que hay una relación directa entre el aumento en la diversidad en los equipos de trabajo y la disminución de prácticas discriminatorias y racistas. Y esto pues puede sonar lógico, ¿no? Pero mucho tiempo no lo fue. Entre más diversidad tengamos en los equipos, pues más conocemos a las personas que nos rodean, conocemos otros contextos y desde luego los prejuicios y los estereotipos que son la base de la discriminación, pues se van difuminando, ¿no? Entonces, tener equipos diversos ya de entrada disminuye la discriminación. Pero no se queda ahí. Equipos diversos generan innovación y esto se ve reflejado, desde luego, en las ganancias económicas. Es decir, este es el business case por la diversidad. Y hay un estudio que hizo McKinsey no hace mucho tiempo, en donde calcula el índice de diversidad racial y ve que las empresas que tienen un índice de diversidad racial más alto tienen una probabilidad mucho más grande, hasta 35% más, de ganar, de tener ganancias extraordinarias o por encima del promedio del mercado. Y esto claramente habla de que equipos más diversos y con más diversidad, en el caso del racismo, más diversidad racial, pues genera que desde luego las empresas conozcan mejor los mercados a los que atienden o puedan identificar tendencias antes de que otros actores o agentes en la sociedad. Entonces, sin duda alguna, la diversidad e inclusión detona innovación, detona creatividad y desde luego en el largo plazo, pues detona riqueza.